El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer en ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies. Los enjugó con su cabellera y los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera un profeta, sabía qué clase de mujer es la que le está tocando, sabía que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para lavarme los pies, mientras que ella me los ha enjugado con sus lágrimas y me los ha limpiado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, es que poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libres de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades, entre ellas María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Muy buenos días, queridos hermanos. San Gregorio Magno, que fue un gran papa, uno de los grandes abades, el que inventó la misa de 9 días, San Gregorio Magno, lloraba, era un hombre brillante. Lloraba cuando leía este Evangelio. Los perencejos que estaban comiendo con Jesús en el camino real, por ponerle su lugar elegante, estaban en una casa, la casa mejor del pueblo, no vieron el milagro, no entendieron para nada, solamente se quedaron con la puntilla de siempre,
la majadería y la bajeza de siempre. Este tipo se está haciendo Dios porque pide perdón a los pecados. ¿Ven ustedes qué conclusión de un problema tan profundo y tan variado el que se plantea en este evangelio? Así nos pasa. Siempre cogemos, vulgarmente hablando, coloquialmente hablando, el rábano por las hojas. A una personalidad porque cometió un error se le juzga por el error, no por todo lo que ha hecho en la vida. A una institución lo mismo, y a ti y a mí lo mismo. Por lo tanto, este evangelio tiene vigencia hoy. Hay un grupo de gente en este evangelio. Hay un señor llamado Simón, jefe de la sinagoga, y un fariseo de campeonato. Está Jesús, una mujer popularmente pecadora, no quiere decir que fuera prostituta ni cosa que le valga, porque nunca la dejarían entrar en una casa como esta, y una serie de invitados del grupo selecto de la pequeña ciudad donde estaba. Una comida que tenía un fondo de política, como diremos después, muy importante y muy bien planificada para quedar muy bien, porque en la tradición judía invitar en sábado a un itinerante, a un predicador como Jesús en este caso, era un honor para la familia, como diría yo, una condescendencia con la mentalidad del pueblo. Pero de improviso entra a una casa una mujer muy elegante, muy bonita, que no era del grupo fariseo, que no era religiosa, era una mujer no libertina, sino liberada, y descontrola el panorama, el escenario completamente, y nos deja una lección histórica para que la entendamos, pero después de 2000 años siguen confundiéndola con una peperecha de la zona 9 y están equivocados completamente, porque no sabe la gente en general, algún cura, leer el Evangelio que hay detrás de toda esta antropología que hoy nos presenta. El fariseo se pone muy molesto, pero lo disimula, porque se le amargó la fiesta, donde él quería quedar bien, y le entra una mujer de mala reputación en la casa. Este fariseo se parece mucho a ti, a mí, y se parece muchísimo a la situación que estamos viviendo en Guatemala. Hay un montón de gente tirando piedras. Yo les digo una cosa, solamente una cosa: los que están tirando tantas piedras tienen el techo de vidrio, ya verán cuando les caiga a ellos. Pero mientras tanto, ¿qué estamos edificando en nuestra nación? ¿Vamos a cambiar el sistema o va a seguir el mismo, quitando los corruptos o pseudocorruptos de hoy para suplirlos por otros? Porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Bien, queridos hermanos, después de esta pequeña aplicación voy a entrar, y tengan paciencia, sobre el Evangelio de hoy. Este fariseo que se sentía mal, en el fondo estaba pensando: acerté, yo sabía que Jesús no era un profeta, es un pelado, y ahora lo demuestra. ¿Por qué resulta que entra esta mujer y no se da cuenta que una mujer de mala reputación le está besando los pies, se ha soltado el cabello? Todo esto era símbolo de ser una mujer de poca religiosidad, no de otra cosa, en el pueblo de Israel. Y este hombre no se da cuenta, la coge y se siente feliz porque le unge con perfume, porque le lava los pies, lo cual para un judío era un pecado mortal, como sería para nosotros hoy.
Pero Jesús descontrola a los fariseos, descontrola a la sociedad y se pone de parte de esa mujer, como se pone de parte, según Daniel, el gran pecador del Antiguo Testamento, que se llama David, pero le dijo: lamentablemente, por el pecado que has cometido, la espada nunca se separará de tu familia. Vean la historia de Guatemala, para atrás. La espada no se puede separar de nuestro país, mientras nosotros, no el sistema, porque el sistema está caducado, no cambiemos. Queridos hermanos, Jesús da una lección de amor y perdón al fariseo, pero no solamente al fariseo, a todos los que estaban con el fariseo, no solamente a los que estaban con el fariseo, a nosotros, después de 2000 años. Solo la justifica Jesús de una manera desconocida para los judíos, porque ha amado mucho, se le perdona mucho. Yo me pregunto, si era pecadora, ¿a quién había amado mucho? No tenía Jesús el mismo criterio que ellos. Había amado mucho, no solo en este momento que amó Jesús, sino que era una mujer que tenía el hábito de la comprensión, del perdón, del cariño, con todos sus defectos. Entonces, para salvar también al fariseo, porque es un evangelio de misericordia, pone esta parábola tan bonita, que el que debe mucho y el que debe poco y se le perdona, ¿quién estará más agradecido? El que le perdona 10 quetzales o el que perdona 10 millones. Y el fariseo cae en la trampa, al de los 10 millones. Y le dice: ¿por qué no haces tú lo mismo? Y entras rompiendo tu falso criterio en otra mentalidad. Los convidados siguen en su onda. Estamos haciendo un resumen, luego entraremos en el tema. La escena los inmuta solo en su falso criterio religioso. Porque ¿por qué sabían que era una mujer liberada? ¿Por qué? ¿Por qué sabían quién era? ¿Y por qué ella sabía dónde podía entrar en una casa con cierta confianza donde no le habían permitido entrar? Porque estamos metidos en el rollo. Por eso, hay que saber leer el Evangelio. Estamos metidos en el rollo. Y dijeron: vaya, hombre, nos va a descubrir. Es que iba a contarles un chiste, pero no se puede, del oro. Resulta que a esta mujer se le perdonan los pecados y Jesús le dice con una gran brillantez: vete y no peques más. Y desde aquel día, vea cómo termina el Evangelio de Lucas, Jesús, habiendo reivindicado a todas las mujeres de Israel marginadas en la Biblia, dicen por ahí los evangelistas: no, que no había marginación. Hombre, no había marginación. En la Biblia hay una marginación de la mujer de campeonato, una mujer que se descubriera, soltara el cabello delante de los hombres en un lugar público, podía ser condenada a muerte. No sé qué había una marginación tremenda. En cambio, ellos andaban con la barba y con el pelo suelto para hacer sus porquerías, igual que el santo rey David, que tenía de santo rey David, queridos hermanos. Lo cierto es que desde entonces Jesús se empieza a acompañar de mujeres. Había roto el sortilegio tradicional. Susana, la mujer de Cusa, otra que era pariente del rey, la María Magdalena, que no tiene nada que ver con y otro montón de mujeres que ministraban ahí de facultatibus sui. La traducción no es que lo ayudaban con bienes materiales, sino que lo acompañaban con todo, con sus bienes y con su trabajo, con su diaconado, porque las mujeres en el Evangelio, tal como lo describe hoy, eran diaconisas, y ahora este Papa está proponiendo que lo sea. Ya lo son hace mucho tiempo, ¿verdad? Que le falta a la Rosarito, por ejemplo, ya que están en
de ministras de la comunión para ser diáconos, que las ordenen, nada más. Están haciendo la labor. Estas dos, la Sofía y la Rosarito, llevan 20 comuniones los domingos de casa en casa a las enfermas. ¿Ustedes saben lo que es llevar 20 comuniones de casa en casa? Yo llevo una y me gasto la mañana. Tienes que hablar con el enfermo, tienes que consolarlo, tienes que esperar a que la señora se quite la bata y se ponga el vestido y se pinte los labios. Yo llevo la comunión a 2 la mañana, 20 que las dos llevan. Bien, queridos hermanos, por eso ahora entenderemos por qué el Papa San Gregorio Magno, el Grande, era de primera división, no podía leer este Evangelio sin llorar. ¿Por qué? Porque esta es la homilía de hoy. La homilía de hoy es simplemente el perdón sin límites. Estamos actuando mal, estamos empleando la moral para rellenarla de nuestras envidias, de nuestros rencores, de nuestros resentimientos y también para cubrir nuestras injusticias personales. Estamos en esto. No es que pasó hace 2000 años, está pasando ahora en el mundo y aquí. En el mundo hay una lucha tremenda entre los dos poderes apocalípticos, digamos, del séptimo sello. Satán contra Jesús. Por eso ponen el Evangelio de los Gálatas. No se gana el reino con obras, sino con fe. La fe es la que hace que las obras sean limpias. Es la que le quita la bajeza a la envidia, le quita la suciedad a la mentira. Solamente la fe. ¿Estamos actuando con fe o estamos actuando con una mentalidad puramente legal que hemos hecho los hombres? Pero la de Dios dice perdón sin límites. ¿Qué va a pasar con todo lo que estamos viviendo? Ya lo verán. Yo no lo veré porque estoy un poco viejo, un poco. La gente joven ya lo verán. Pero ustedes lo están hablando, están viendo hoy que hasta que el periódico sale cuando empezó en Guatemala el problema con aquel señor que se llamaba Cabrera, que era una forma de poner en femenino la palabra, otra palabra que es masculino muy fea, Cabrera de... Algunos ya me entendieron, ¿verdad? Y sin embargo lo ponen como un patriota de campeonato. Estamos en la orilla del lago, seguramente en una ciudad que era una ciudad, yo diría, muy compleja, porque era la ciudad donde tenían sus mansiones los romanos, donde había toda clase de personajes que venían de Siria, de Babilonia, de lo que hoy llamamos Beirut y Tiro y Sidón. Toda aquella gente se reunía en la orilla del lago en una ciudad moderna y nueva para entonces llamada Tiberíades. Y siendo este lugar de Tiberíades, pues el clima y la zona fronteriza pues se prestaba al comercio, también al comercio sexual, a la vida alegre, a los fines de semana un poco elegantes, igual que pasa en Guatemala, en las zonas que llamamos zona viva y las zonas elegantes donde la gente va a tomar sus tragos, a conversar con sus amigas, etcétera, etcétera. Esta mujer se conmovió escuchando un día en Tiberíades a Jesús, que también se fue a meter en la boca del lobo, y ella dijo, por él, por este tipazo, me voy a meter yo también en la boca del lobo. Y conociendo el ambiente de aquella ciudad, pues, de transición de gentes y de dineros y de culturas y de razas, esta mujer se mete en casa del fariseo, le da una tremenda bofetada a su hipocresía, porque sabía dónde vivía y porque lo más seguro es que se había metido con él
con ellos, los que estaban alrededor, y les dio una bofetada, pero se metió en la boca del lobo. ¡Qué mujer más valiente, queridos hermanos! Una mujer no podía traer una comida como esta de ninguna manera, y había guardaespaldas, no lo hubieran dejado entrar, pero como entraba habitualmente, pues entró. Esa es la aplicación que le doy yo y algún otro exégeta por ahí que no tiene miedo a la tradición del sistema. Bien, el fariseo había invitado a Jesús, ¿por qué? Pregúntese. Lo había invitado por curiosidad. Diría él, como dicen los demás, puchica, este muchacho sin bachillerato, no es de ninguna universidad, no tiene maestría, no se acaba de graduar como Janet, pero ¿cómo habla este joven? Porque Jesús era un muchacho. No pensé que era un señor de 40, 50 años, no, Jesús tenía 20 y tantos años, era un muchacho. Y además yo que soy de esa época, era guapo, con voz de clavel varonil. En el monte de las bienaventuranzas levantó la voz para que lo oyeran 4.000 hombres y dijo en la montaña: bienaventurados los pobres de espíritu. Tenía voz de hombre, lo escucharon 4.000 personas. Pero aquella mujer, la voz de una voz varonil entra en los oídos de la mujer varonilmente, porque es la única que aprecia la diferencia entre el medio y el entero. Bueno, hay algunas un poco tontas que no distinguen, ¿verdad? Pero la mayor parte sí distinguen. El hombre estaba lleno de curiosidad, porque decía, este muchacho habla bien, vamos a invitarlo a comer, a ver si come con la boca abierta y a mordiscos el pan, como hacen muchos aquí, no sabe manejar el tenedor con la mano izquierda ni el cuchillo con la derecha. Era por curiosidad. La segunda pregunta es, ¿por qué más? Por interés, para espiarlo de cerca y después poder contárselo a su gremio de tradicionalistas, y por moral, porque se veía muy bien que un hombre de la categoría del fariseo invitara a un predicador itinerante que era popular a su casa. Esto le daba, como dice en Guatemala, un gran color, lo hacía variopinto. Bien, este fariseo era piadoso, por supuesto, todos los fariseos lo son. Tenía sus prácticas de oración, seguramente ayunaba, seguramente daba limosna. Tenía un corazón duro, incapaz de perdonar, incapaz de comprender, fácil a la crítica, que con la misma boca con que oraba a Dios, maldecía a todos los que no pensaban como él, y Jesús lo desnudó. Un paréntesis, no importa lo que voy a decir, simplemente lo voy a decir porque lo oí ayer. Una personalidad que estaba ayer en misa, que me vino a saludar, me dijo esto que me dio: no puede hacerse un juicio a Guatemala, no puede hacer un juicio a Guatemala un fiscal, porque los fiscales no tienen capacidad nada más que para acusar, no para comprender el daño que se puede hacer con una acusación no completa, sino injusta. El que quiera entender, que entienda. Recuerden la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 8. ¿No es este nuestro perfil? Aquel que estamos diciendo, yo no sé cómo es en el fondo, pendejo. Yo sí cumplo, bien que bien. Yo no fallo un día yéndome a San Martín de Porres, a la capilla especial que hay para el Santísimo Sacramento, a estar una hora. ¿Por qué no la estás en la zona 5 con los más humildes y más pobres? O la dedicas a cuidar a los niños enfermos del hospital, ahí a la entrada de Roosevelt. Es una forma de pensar, nada más, cada cual que siga pensando como quiera. Pero no tenemos
siempre la razón. Tenemos que escuchar a los demás para entender que hay muchas razones que hay que unificar. Y Jesús las unifica con un perdón sin límites. Si no, ni tú ni yo nos salvaríamos. ¿O creen que yo me voy a salvar por ser cura? Ah. Jesús actúa como es. A él le encanta y le fascina el corazón arrepentido. Entonces tenía que haber dicho el fariseo: me equivoqué. No porque yo pensé que era un profeta y no lo es. Me equivoqué porque sí es un profeta. Porque sobre todas las cosas este hombre es un hombre misericordioso. Y siendo tan joven, ¿dónde adquiere esta experiencia? El contraste de la vida se da en esta casa. En esta casa del fariseo. Se enfrenta el honorable fariseo con una mujer de la calle que en el fondo él conocía. Y el contraste es el escándalo de hoy. Gana la mujer de la calle. Y Jesús dice después, mucho más tarde, después de que reivindicó a la mujer y perdonó a la Magdalena y todo eso, dice Jesús: las prostitutas entrarán primero que un montón de vosotros, a los fariseos les dice, no lo dice a ustedes, en el reino de los cielos. Eso desconcertó definitivamente, no a los de aquella época, sino a la historia de la humanidad. Este Jesús decía unas cosas fabulosas. Misericordia quiero, dijo al final de sus días, y no liturgia. Misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios están bien, pero la misericordia es la flor que brota del corazón. Aún trata de salvar a Simón, porque lo había invitado, hay que ser agradecido. Y porque le cae bien, porque en el fondo era un buen hombre. Y entonces le habla del acreedor pequeño y del acreedor grande. Y él dice: hombre, yo considero maestro, y le llama maestro a un joven, que tiene que perdonar más al que tiene que amarlo más, al que le perdonó mucha deuda. Y Jesús le dice: Simeón o Simón, aplícatelo, hombre, aplícatelo. Rompe la coraza que tienes de orgullo religioso, de que le hace bien, rompe todo eso y entra en la onda del perdón, porque debes de ser perdonador para que merezcas ser perdonado. Voy a terminar. Conclusiones. Simón Simón le diría: esta mujer pecadora es mejor que tú y que tus amigos en esta comida, porque tú eres mejor que ella ante la sociedad, pero lamentablemente, Simón, no eres mejor que ella ante Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? Podemos juzgar a los demás con nuestro juicio personal, porque todos nos convertimos en fiscales. Podemos destruir una familia o una reputación por un chisme o por una maldad que está o no está, pero hay que demostrarla. O podemos actuar con benevolencia para encontrar un camino que no destruya nuestra sociedad, porque como se destruyan 100 familias en Guatemala, no queda nadie para contarlo. Se lo advierto yo, que soy el más viejo de todos ustedes. Como destruyan 30, 50, 100, 200 familias en este país, que son alguien que han llegado a tener algo por mucho esfuerzo, aunque tengan pecados y errores, también tú los tienes, y el que los juzga, este país se va a la porra. Y ustedes lo verán, porque a la señora que habló ayer
tiene conocimiento de causa, y me dijo, esto es un caballo desbocado. Esto no lo dice ningún cura. Acabo yo de oír al gran predicador de la zona 5, jamás meterán un milímetro de política, porque como la política es pecado, el hombre político es pecador, y tú y yo somos hombres políticos, somos todos pecadores, solamente los predicadores se salvan, pues. Queridos hermanos, segunda conclusión, te has atrevido a censurarla a ella y a censurarme a mí, le dice a Simón. Esto es lo que ha pasado siempre. Cuando censuramos al prójimo, censuramos a Dios. No me han dado cuenta de esto. Si estamos tratando de maldecir al hombre con la misma voz con que alabamos a Dios, ¿para qué sirve vuestra alabanza? Dice Jesús. Dichosos los que escuchen y entiendan este evangelio, porque ha amado mucho, se le ha perdonado mucho. Pablo pasó por esta experiencia, era fariseo y termina diciendo, porque llevaba sobre sí una espina que era el crimen de Esteban y otro, vivo yo, me he separado de todo este mundo, pero no es, soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Solamente una persona que llega a esta mística, a este mundo alto, maravilloso, puede hablar así. Yo, como la mujer esta tan bella, tan peculiar, yo personalmente, el Padre Francisco, me arrepiento ante el Señor de mis pecados. Como ella, yo confío en ti, Señor. Como ella, también yo me tiro a tus pies y estoy dispuesto a lavarte los pies. No en un rito de Jueves Santo o de Viernes Santo, que lo he hecho muchas veces, sino en mi interior. Yo quisiera pedirte que tú también pensaras como yo pienso y sientas como yo siento en este momento. Y terminar como decía mi maestro Tomás de Aquino el domingo pasado, el día del Corpus, que decía, te adoro, deidad oculta, que estás en esta hostia metida. ¿Para qué? Para que yo comprenda que tus caminos nunca coincidirán con nuestros caminos. Amén.